Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez, soy estudiante de la Universidad de la Amazonia y la siguiente exposición va dirigida a la asignatura de Parasitología, Grupo 2. En mi caso me ha tocado el tema de pulgas, la especie Echidnopaga gallinae, de las cuales les voy a hablar a continuación. En cuanto a su clasificación taxonómica, esta pertenece al reino Animalia, al filum Arthropoda, a la clase Insecta, al orden Siphonaptera, a la familia Pulicidae y en cuanto al género y especie, se habla Echidnopaga gallinae o gallinácea como he podido leer en algunas literaturas. En cuanto a su morfología, son esta serie de características únicas que tiene esta pulga en general, la cual la hace diferente al resto de especies, siendo que en su cabeza la principal diferencia con las demás es que cuenta con una cabeza en forma de cono o triángulo, siendo que en la porción dorsal de su cabeza hay una línea recta y en la porción frontal de su cabeza hay otra otra línea recta, lo que da la impresión o da la forma de cono o triángulo a la cabeza de este espécimen de pulga. En cuanto a su aparato locomotor, debo decir que este está conformado de forma ascendente, es decir, el primer par de patas es más corto que el segundo par de patas y el segundo par de patas es más corto que el tercer par de patas, siendo esto que el tercer par de patas es el más largo y en el cual se segrega esta proteína llamada resilina, la cual es una proteína elástica que le da la habilidad de saltar supremamente alto. En cuanto al dimorfismo sexual, en la mayoría de los artrópodos, por no decir en todos, es muy marcado, siendo así que la hembra siempre es más grande que el macho. Aquí como pueden observar, tenemos un espécimen hembra y se ve que es considerablemente más grande que el macho, además de contar con otra característica, y es una especie de curvatura o joroba en la parte dorsal de su cuerpo, mientras que en el espécimen macho no se puede ver esta característica, la cual es una característica clave a la hora de diferir entre el sexo de esta especie y de demás especies de pulgas. En cuanto al ciclo biológico, esta cuenta con 4 estadios, siendo el primer estadio el estadio de huevo en la cual la pulga hace la ovoposición en el huésped. Eh, los huevos caen al suelo por movimiento del huésped, donde posteriormente van a eclosionar al cabo de 2 a 4 días para posteriormente pasar a la siguiente fase, que es la fase de larva. En esta fase hay 3 fases larvarias más en las cuales el individuo adquiere una morfología vermiforme, es decir, con forma de gusano, y en la cual se alimenta de excretas de su madre o de detritos de piel que suelta el huésped al rascarse por el efecto que causa la infestación de pulga. Eh, este estado de larva dura alrededor de 3 a 5 días, donde posteriormente se crea la crisálida, donde la larva se va a meter con alimento para llevar a cabo su desarrollo y al cabo de 5 a 7 días llegar a su estado de adultez o estadio 4, en el cual va a alcanzar su madurez sexual y en el caso de ser hembra va a buscar al macho y en el caso de ser macho van a buscar a la hembra para llevar a cabo la copulación y que se repita el ciclo. Cabe recalcar que el 95% del ciclo biológico de la pulga no es parasitario, ya que este se da en el entorno y como tal no está afectando directamente al huésped. Y ya el 5% de su vida, que viene siendo el estadio de adulto, es cuando empieza su ciclo parasitario y encuentra a su huésped. En cuanto a la bioecología de la pulga Echidnopaga gallinácea, tenemos que las condiciones óptimas de temperatura para su desarrollo es de 20 a 30 centígrados, a 30 grados centígrados, lo cual es una temperatura promedio en países del continente americano, más específicamente en Centroamérica y Suramérica, ya que como tal, estos lugares son por excelencia climas trópicos donde el desarrollo de la Equinopaga gallinae va a ser top y demasiadamente óptimo y confortable. En cuanto a los parámetros que pueden llegar a afectar el desarrollo de esta pulga, tenemos la humedad, la precipitación, que con esto hago referencia a la lluvia, la temperatura y la presencia de aves, ya que si llega a haber una alteración en alguno de estos factores, lo que va a pasar es que
el animal no va a tener el desarrollo esperado y probablemente vaya a tardar más en alcanzar cada una de sus fases o vaya a entrar en un estado de hipobiosis o latencia en la cual no se va a desarrollar en lo que las condiciones son más óptimas para su desarrollo. En cuanto al huésped de predilección de la pulga Echidnopaga gallinácea, tenemos que su huésped principal son las aves de corral, más específicamente las gallinas, aunque también este puede parasitar a otros mamíferos que se expongan a lugares cercanos o al hábitat en donde están estas aves de corral, los cuales podrían ser caninos, felinos e incluso humanos. Pero cabe recalcar que esta pulga no necesariamente va a parasitar al perro o al gato o al humano porque sea su huésped de predilección, sino por una parasitación accidental o ocasional. Porque como tal, este es un ectoparásito obligado hematófago cuyo huésped de predilección siempre va a ser las aves, porque este pertenece al 6% de la población de pulgas que afecta a las aves. En cuanto a los daños que esta pulga causa en su huésped de predilección, tenemos primeramente el efecto exfoliatriz, que es esta irritación, este prurito que causan las pulgas al momento de moverse, fijarse y alimentarse del individuo al cual están parasitando, en este caso las aves. Causan descamaciones en la piel, hiperkeratosis en caso de una gran infestación en el individuo, eh, una pérdida de sangre brutal en el caso de ser una infestación muy grande de pulgas en el individuo, ya que como dato, estas se pueden alimentar sin parar, ya que como tal no tienen un límite, sino que estas pueden ir simplemente defecando o excretando sangre parcialmente digerida, o sea, en palabras coloquiales, comen de gula. Estas pueden ser vectores de enfermedades como la babesia y entre otras enfermedades. También cabe recalcar que estas pulgas específicamente atacan las regiones donde hay menos cantidad de plumas. Esto quiere decir que ellas atacan en la región de la periórbita del ojo, se afectan y se alimentan en la barbilla, en la cresta e incluso en la región perianal. También se alimentan en las patas y en general en todo lugar donde haya poca o nula cantidad de plumas. En cuanto a la profilaxis o prevención, se deben tener en cuenta una serie de factores para mitigar y evitar la presencia de pulgas en el entorno y en nuestros animales, ya sean de producción o de compañía, siendo que principalmente se debe tener un buen higiene en el entorno, en el caso de las aves, pues de los galpones, y en el caso de las mascotas, pues en la casa. Se deben hacer baños frecuentes a las mascotas y a las aves de corral con los respectivos fármacos o con algún otro método alternativo a los fármacos. Y también se debe tener en cuenta que se debe aspirar de forma regular la casa y el entorno de los animales, así como barrer y trapear, ya sea con insecticidas, con pulguicidas, entre otros. En cuanto a los tratamientos, hay tratamientos químicos y naturales o alternativos para mitigar y tratar la presencia de pulgas en el entorno y en nuestros animales. Y en el caso de los químicos, me pareció muy interesante el tema de la permetrina, el cual en su presentación de spray al 0,5% o al 1%, pues se usa de manera en que se dan alrededor de 5 a 10 atomizaciones por animal cada 10 días y se debe masajear de forma, de forma intensiva lo que es el cuerpo del individuo, las aves de corral, para que el fármaco llegue a afectar directamente a las pulgas y poder mitigar su presencia y eliminarlas ya presentes. En el caso de los tratamientos naturales, me pareció interesante la solución de aceite de oliva con gotas de aceites esenciales de lavanda. Siendo que se debe usar por lo menos 500 ml de la solución para bañar a un solo espécimen. De esta forma se van a masajear las plumas y las zonas en general en donde se puede presentar donde se pueden presentar, donde comúnmente se van a fijar estos ectoparásitos que son las pulgas Echinopaga gallinae, para evitar lo que es con la constante infestación y mantenerlas como a raya, mitigar sus efectos negativos y su presencia en el entorno y en nuestros animales. Muchas gracias.